Hola. Una vez más te doy la bienvenida a mi canal, Genera Riqueza. En este canal, exploramos diferentes maneras o formas de ganar dinero en línea. Para saber cómo ganar dinero por internet, mira este video de principio a fin. Con estos tutoriales aprenderás grandes y valiosos conocimientos sobre cómo generar riqueza y ganar dinero de manera 100% efectiva. El conocimiento y la educación financiera es el inicio del camino que te lleva hacia la libertad y la independencia financiera. La posibilidad de ganar dinero por Internet ha revolucionado la forma en que las personas abordan sus fuentes de ingresos. En la era digital, se han abierto numerosas oportunidades para generar ingresos desde la comodidad de tu hogar o desde cualquier lugar con acceso a la web. En este video, exploraremos diversas formas de ganar dinero en línea, desde el trabajo remoto y el marketing digital hasta la creación de contenido y la inversión en línea. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades son cada vez más diversas y accesibles, pero es importante comprender que el éxito en línea requiere esfuerzo, habilidades y enfoque. Vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de oportunidades económicas virtuales. Top 50 Formas efectivas de ganar dinero por Internet. Introducción. Ganar dinero generalmente ha estado conectado y restringido a la ruta tradicional fuera de línea. Con Internet apoderándose de una parte considerable de nuestras vidas, las personas buscan ganar dinero en línea para mejorar sus ingresos financieros, con fuentes de ingresos secundarias. Si estás buscando un negocio secundario o una nueva idea de negocio, es posible que hayas pensado en formas de ganar dinero en línea. Cuando sabes lo que haces, ganar dinero en línea es bastante sencillo. Puedes hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial desde la comodidad de tu hogar. ¿Quién no querría trabajar cómodamente desde casa y sacar algo de dinero extra? En este video, exploramos diferentes maneras de ganar dinero en línea. Para saber cómo ganar dinero por Internet, mira este video de principio a fin. Si bien, hay tantas formas de ganar dinero en línea, algunas de ellas pueden resultar falsas. No esperes ganar dinero rápido al usar vías en línea. ¿Es rápido ganar dinero online? Si te preguntas cómo ganar dinero online, es importante que te mantengas alejado de los esquemas de enriquecimiento rápido. Por ejemplo, hay personas que pueden recomendar ideas de negocios online que afirman que puedes ganar dinero desde casa de la noche a la mañana. Aunque hay muchas formas de ganar dinero online, debes mantenerte alerta, ya que las personas que prometen que puedes ganar millones de dólares en pocos días probablemente estén intentando aprovecharse de ti. En su lugar, es importante que te centres en formas legítimas de ganar dinero, como la creación de contenido en redes sociales. Aunque hay que tener cuidado al buscar formas de obtener ingresos pasivos desde casa, hay muchas ideas increíbles por ahí fuera. Si te preguntas cómo ganar dinero online, debes concentrarte en lo que se te da bien. Tienes talentos que a muchas otras personas les encantaría tener y debes apoyarte en ellos si deseas ganar dinero online. No dudes en probar algunas ideas y recuerda que hay personas dispuestas a ayudarte. Prepara una estrategia cohesiva que pueda utilizar para ganar dinero en su horario desde su casa con una sólida conexión a Internet. Todo sobre ganar dinero en línea. La ganancia en línea es un método para ganar dinero con la ayuda de Internet. Incluye ser propietario de un sitio web, iniciar un negocio en línea u optar por otras opciones de ingresos en línea que se pueden obtener a través de Internet. Es conveniente ganar en línea ya que no necesita ninguna inversión o programación adecuada de tiempo. Las ganancias en línea se consideran uno de los mejores y más relevantes medios para ganar dinero además de su ingreso principal.
Podemos definir la ganancia en línea como una ganancia realizada utilizando varias fuentes de Internet. Importancia de ganar dinero en línea. A través del trabajo en línea, no te cansará fácilmente, ya que puedes ganar incluso mientras duermes, desde tu hogar o en cualquier lugar del mundo con conexión a Internet. Además, ganar dinero en línea te brinda la libertad de pasar algo de tiempo libre sin necesidad de hacer un seguimiento de las personas, ya que hay innumerables personas en línea que ya buscan lo que ofrece. Esto te dará la oportunidad de llegar a grandes personas y aprender habilidades valiosas. Por lo tanto, continuaré presentando las diversas formas de ganar dinero por Internet, las cuales son grandiosas oportunidades de generar ingresos online. En el video anterior te mostré las 10 primeras formas de ganar dinero por Internet. A continuación, te mencionaré las 10 formas anteriores, para luego presentarte las demás restantes. 1. Plugins y plantillas de pago. 2. Posts patrocinados. 3. Copywriter. 4. Visitar páginas web. 5. El modelo de negocio basado en contenidos freemium. 6. Transcripción de contenidos online. 7. Creación de una tienda online. 8. Prestación de servicios online. 9. Venta de espacios publicitarios en tu blog. 10. Servicios de intermediación. 11. YouTuber. En la actualidad, son muchos los jóvenes, y no tanto, los que pretenden ganarse un dinero extra con esta profesión de moda y al parecer, con mucho futuro. Los youtubers en la actualidad son artífices de su propia fama, son personas que han logrado cautivar a una audiencia mediante la creación de contenido de valor. Sus vídeos se orientan hacia la enseñanza, el entretenimiento, las reseñas, y en general, por el hecho de ser carismáticos en Internet. Y la mayoría lo hace por el simple placer de hacerlo. Para satisfacer su inquietud de crear cosas y estar frente a un público. Para iniciar, debes tener un canal oficial en YouTube, personalizado con tu propia marca personal y empezar a subir vídeos de la temática en la que desees. Si lo complementas con un buen trabajo de SEO dentro del canal, para que sobre todo al principio te puedan encontrar, enganchas con tu público objetivo y consigues un tráfico bastante grande. Puedes conectarlo con tu cuenta de AdSense y así empezar a monetizar tu canal de YouTube. Si eres de los que te gusta salir en cámara, ve despidiendo a tu jefe y dedícate a ganar dinero con tus vídeos en Internet. Y, si no terminas de lanzarte, siempre está bien que aprendas algunos trucos que te permitan enfrentarte mejor a la cámara el día de mañana. 12. Especialízate como consultor corporativo online. Cada vez son más los consultores freelancers y startups que, por ahorrarse gastos de renta de oficinas físicas o desplazamientos, ofrecen sus servicios de consultoría por Internet, a través de Skype o Hangouts. ¿Cómo trabajar en Internet ofreciendo consultoría online? Enfrentar los desafíos del mercado y mantener el negocio competitivo no es nada fácil. No siempre los gestores logran seguir tendencias o conocer las soluciones para los problemas que enfrentan en la organización. Por eso, muchas veces buscan ayuda externa, y la consultoría online ha hecho ese servicio mucho más accesible. Como consultor, ¿ya estás aprovechando las oportunidades que el contacto virtual proporciona? Si no lo estás haciendo, debes hacerlo lo más rápido posible. Esta es una prestación de servicios online y es una manera exitosa de ganar dinero a través de Internet con mucho futuro, ya que cada vez son más los emprendedores que deciden lanzar sus proyectos adelante. Así, en tu caso, podrás ser uno de ellos, dando tus servicios cómodamente desde casa. 13. Traduce contenidos online para sitios web.
En multitud de ocasiones, los negocios por Internet, como es el caso de los e-commerce, se deciden a abrir sus fronteras y empezar a vender sus productos online también a usuarios de otros países. Para ello, si tienes una formación especializada en idiomas, puedes ofrecerte como traductor de plataformas web y así llevar a cabo tu profesión también desde casa. La facilidad de realizar el trabajo online ha multiplicado el mercado de trabajo para traductores en diferentes plataformas de Internet. Hoy puedes ganar dinero traduciendo desde cualquier parte del mundo siempre que domines más de 2 idiomas y tengas al menos un ordenador y conexión a Internet. Internet ha dado a muchos la oportunidad de trabajar desde cualquier sitio en el mundo, desde la comodidad de casa, sin tener que trasladarse hasta una oficina. Traducir textos por dinero es una de esas tareas que algunas personas ejecutan con gran efectividad y de manera autónoma. Para ganar dinero traduciendo para una web, una compañía transnacional o para una empresa de producción, necesitarás cumplir ciertos requisitos. Saber 2 o más idiomas. Tener un PC a disposición las 24 horas del día. Contar con conexión a Internet. Tiempo para ejecutar esta función en cualquier momento. Dedicarte a traducir textos en Internet no requiere necesariamente de experiencia previa, pero sí se requiere llevar a cabo este oficio de una manera diligente. 14. Haz apuestas online. Aunque este tipo de negocio no lo recomiendo mucho, es uno de los negocios por Internet a los que se le auguran más futuro. De hecho, las apuestas convencionales han existido desde siempre y son una mina de hacer dinero para muchos. De la afición por apostar se han aprovechado las casas de apuestas online, que ya permiten apostar casi por lo que menos te imagines. Si tienes suerte, quizás puedas sacarte de vez en cuando un dinero extra apostando por Internet. Y como te decía al principio, debes tener mucho cuidado, dado que su facilidad para aficionarse en exceso a ellas puede acabar en ludopatía. 15. Host Community Manager. El Community Manager es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans en Internet. La profesión de Community Manager es una de las más demandadas por las empresas hoy en día y sin duda una de las que más futuro tiene dentro del panorama laboral. A pesar de lo que muchos puedan pensar, el Community Manager, CM o responsable de comunidad de Internet, es una profesión muy compleja y que aglutina múltiples competencias y habilidades. Puedes adquirirlas por tu cuenta o acelerar el proceso realizando algún programa de formación para Community Managers, pero lo cierto es que es muy probable que aunque tu perfil sea adecuado para este puesto debas prepararte a fondo si quieres convertirte en un auténtico Community Manager profesional. Seguramente un buen perfil de entrada para convertirse en un Community Manager profesional son aquellas personas que ya les gustan las redes sociales y tienen grandes dosis de empatía, creatividad e ingenio y son muy buenos estableciendo relaciones en Internet. Debido a que cada vez está siendo más necesario que los negocios tengan presencia en Internet y las redes sociales, necesitan la figura de un Community Manager profesional y cualificado, que gestione de manera profesional y corporativa la imagen de su marca e interaccione con su público objetivo. Para ganarte la vida de esta manera, asegúrate de realizar antes una formación de calidad como Community Manager. Además, si careces de tiempo, actualmente existen cursos online de social media, que te permiten formarte de manera más flexible. 16. Venta de fotos profesionales online. Si dispones de conocimientos algo avanzados en fotografía, eres amante de esta profesión y tienes una cámara de primer nivel, esta será para ti una forma sencilla de ganar dinero en línea.
Simplemente se trata de subir tus fotos a algunos portales que aceptan este tipo de negocios online y ganarás dinero cuando otros usuarios paguen por sus descargas. En la mayoría de los casos deberás esperar a que te acepten tus trabajos y posteriormente, por cada descarga, te llevarás una parte del importe que la web saque por la venta de esas imágenes. 17. Asistente o secretario virtual de otros profesionales. Cada vez son más los médicos, CEOs de empresas y otros profesionales con cargos de alta responsabilidad los que contratan asistentes que les lleven sus agendas y se las planifiquen online en vez de contratar a alguien para que esté físicamente en una oficina. Una secretaria o asistente virtual es una profesional capacitada y equipada para gestionar sus tareas de manera remota. Son profesionales especializados que trabajan para dueños de empresas, realizan redacción, planificación y o gestión administrativa, trabajan desde su propia oficina u hogar. Estos cuentan con el conocimiento y experiencia necesarios para asistirles. Gracias al trabajo de un asistente o secretario virtual, el contratante puede dedicarle mayor tiempo a sus clientes, su familia, a viajar, relajarse, en fin, lo que desee hacer con el tiempo libre que le quede disponible. Ser asistente personal únicamente tiene ventajas, si por ejemplo eres freelance, ya que supone trabajar desde casa sin invertir dinero, al necesitar solo un ordenador, un teléfono. 18. Vender objetos de segunda mano. Esta manera de conseguir dinero por Internet quizás es una de las más sencillas, pues es tal y como suena. La gran ventaja es que no tienes que realizar ningún trabajo ni tarea. Simplemente revisa qué objetos de los que tienes por casa no usas y dale salida, subiéndolo a alguno de estos portales, como Vivo, Wallapop o Mil Anuncios. 19. Contestar encuestas online. Hay empresas de marketing y publicidad que cuando sacan algún producto, no saben a qué público objetivo enfocarlo o segmentarlo. Por eso, encargan encuestas a algunos portales web de encuestas para que los usuarios de Internet las contesten. Las empresas de publicidad pagan una remuneración a estos portales de encuestas y a su vez, los portales pagan una pequeña cantidad de dinero a cada usuario que realice la encuesta. Las encuestas online tienen grandes ventajas, no solo que se pueden realizar por Internet y se puede contestar en cualquier lugar, sino por el costo, ya que no se necesitan equipos de grabación, no tienes gastos de transporte, de teléfono y ni siquiera tienes que usar papel. Las encuestas online se pueden responder en los descansos del trabajo o por la noche cuando los estudiantes y profesionales generalmente están navegando la web. Para la mayoría de las empresas, este mercado es un segmento crítico. Y a medida que la cantidad de personas con acceso a Internet continúe aumentando, también aumentará la importancia de las encuestas online. 20. Webs de recados y tareas domésticas. Si de todas las formas geniales de ganar dinero por Internet que te he mostrado hasta ahora, piensas que ninguna es para ti, ya que no eres especialista en ninguna de ellas o no posees unos conocimientos tan técnicos en el manejo de Internet, aquí te presento esta otra alternativa. Si perteneces a un grupo profesional más tradicional y eres ama de casa, carpintero, fontanero o te gusta la limpieza, hay webs en las que podrás ganar dinero online con tu profesión, únicamente registrándote en ellas. 21. Acortando URL. Desde hace ya varios años, las plataformas de acortadores de URL han ayudado a las marcas a crear estrategias de marketing eficaces. Un acortador de URL es una herramienta que crea una URL corta y única que redirigirá al sitio web específico de tu elección. Básicamente, hacen que una URL sea más corta y sencilla. Un acortador de URL personalizado permite crear a las empresas un enlace de marca.
Los acortadores de URL permiten personalizar enlaces cortos y ofrecen a los negocios la oportunidad de dar renombre a su marca. El acortador de enlaces les permite crear un enlace corto personalizado con solo unos pocos clics. Existen algunos acortadores de URL que te permiten ganar algo de dinero. Ganar dinero acortando páginas web es relativamente fácil. Lo único que debes hacer es registrarte en la web y desde el espacio indicado, deberás escribir la URL que deseas acortar. Con la URL que estas webs te generan, las puedes copiar y pegar en tu navegador. Verás que durante los segundos que tarda en cargar esta web acortada, te mostrarán un anuncio, al que deberás siempre darle al mensaje del tipo skip o a ir a la web deseada, después de una cuenta atrás de unos 5 o 10 segundos. Los anunciantes en este caso, son los que pagan a estas webs acortadoras, para que veas al menos su anuncio y a la vez tú ganarás un poco de dinero según las visitas que tenga cada URL acortada. 22. Evaluar plataformas webs. Si te dedicas al diseño de plataformas web o aplicaciones móviles, sentirás como en ocasiones, cuando publicas algo nuevo, los usuarios notan que el diseño o la usabilidad resultan confusos y los usuarios al final no interactúan lo que esperabas y no produce suficiente engagement. Esto puede ocurrir porque ves tu creación en primera persona, por lo que no te das cuenta de esos fallos. Incluso, podemos encontrar algunos errores 404 en los links. Plataformas como UserTesting permiten a otros usuarios ganar dinero probando tus páginas web o aplicaciones móviles y así obtienes ese feedback que deseas antes de publicarlas. 23. Ganar dinero publicando en tus redes sociales. Algunas marcas que quieren promocionarse en las redes sociales, escogen a referentes para que publiquen en sus perfiles el contenido de esa marca. Esas personas, como influencers que son, tendrán mucha fiabilidad por parte de los demás usuarios en todo lo que publiquen, por tanto, sus seguidores serán más propensos a acceder al contenido que esa marca está anunciando. Así que, si tu marca personal online es potente, esta es sin duda una buena forma de ganar dinero por Internet. Además, es una manera de hacer negocio online con mucho futuro, ya que a mejor marca tengas, más dinero podrás pedir por tus publicaciones. 24. Redacción de artículos por palabra. Muchos periodistas se han decidido en los últimos tiempos por este modo de ganar dinero de manera freelance por Internet, ya que tienen facilidad y rapidez en la redacción de artículos profesionales. Para algunos, redactar ideas en una página vacía es sencillo. Para otros, casi imposible. El hecho es que, independientemente de la facilidad que tengas para redactar, conseguir un buen artículo es algo más que escribir unos cuantos párrafos en un documento. Si quieres crear contenido atractivo, consistente, bien investigado, que funcione bien en los motores de búsqueda, y generar un excelente servicio a las empresas, necesitarás un poco de esfuerzo y creatividad. Para ello, tienes webs como Listverse e eWriter, donde si dispones de un blog o portfolio donde mostrar tu historial profesional en la materia, podrás tener bastante éxito y futuro profesional online. 25. Venta de productos a Amazon a través de FBA. En la actualidad, Amazon es la tercera empresa de Estados Unidos con mayor cuota de mercado publicitario online, solo por detrás de los dos big sharks del sector, Alphabet, Google, y Meta, Facebook. El negocio de Amazon se basa en Internet y en el e-commerce, totalmente enfocado al cliente con un sistema logístico propio y en el que cualquier persona o empresa, por pequeña o grande que sea, puede vender sus productos a través de una plataforma 100% optimizada y de fácil uso donde poder gestionar todo lo relacionado con su cuenta, marca y producto.
Su evolución como compañía tiene mucho que ver con la aplicación del modelo económico long tail, disponer de una oferta casi infinita, de larga cola, para atender a una elevada demanda y proporcionar a cada consumidor el producto que busca, por minoritario que éste sea. ¿Por qué vender a través de Amazon? En la actualidad, Amazon es visitada más de 150 millones de veces al mes, cuenta con más de 300 millones de cuentas registradas de compradores y genera más de 100.000 millones de dólares, por lo que es una buena oportunidad y forma de mejorar el rendimiento de cualquier comercio electrónico. El método venta de productos a Amazon a través de FBA es ideal si tienes una tienda online y estás empezando. Si eres un e-commerce pequeño, quizás te puedas ahorrar muchos costes de logística, como son el empaquetado, sellado y transportes, gracias al sistema Fulfilled by Amazon. Consiste en enviar un inventario completo de los productos de nuestra tienda online y Amazon se encarga de todo el proceso logístico, incluso de enviar el producto a tu cliente final. Así, ambos ganan una parte del importe del producto y si haces números, igual obtienes a final de mes más beneficio que realizando tú mismo toda esta parte logística. 26. Hacer dropshipping a través de tu e-commerce. Si estás pensando en crear un e-commerce para ganar dinero online y no dispones de muchos ahorros para realizar una inversión inicial en los productos que vas a vender, te recomiendo esta técnica. ¿Dropshipping qué es? Dropshipping es un método de envío y entrega de pedidos minoristas en el cual no es necesario que la tienda tenga los productos que vende en el almacén. En cambio, cuando la tienda vende un producto, lo compra de un tercero y lo hace enviar directamente al cliente. Esto es justo lo que hacen muchos emprendedores, que deciden vender en Amazon sus productos haciendo dropshipping, aprovechando el branding que tiene este marketplace. Como resultado, el comerciante nunca ve o manipula el producto. En el dropshipping, tú, como minorista tienes una tienda online, ofreces unos productos que físicamente no tienes en stock. Esos productos realmente se los compras a un mayorista, que te los vende a un precio inferior al que tú lo ofreces en tu e-commerce. Además del beneficio que sacas por cada producto al venderlo a un precio algo mayor al que se lo compras previamente al mayorista, te ahorras los gastos de logística, pues será este el que envía los productos directamente al cliente final, pero en tu nombre. Es una idea de negocio con futuro y posibilidades de éxito, sobre todo ahora en tiempos de crisis, en los que muchos emprendedores quieren hacer negocios por internet y desde casa, ya que únicamente deberás mandarle al mayorista la orden de preparar el pedido, cada vez que alguien realice una compra en tu tienda online. 27. Ganar dinero con redes de afiliados. Esta manera de obtener ingresos online está basada en la inserción de enlaces o banners en tu sitio web, de manera que estarás anunciando productos de terceros. A este método se le conoce como marketing de afiliación. ¿Quieres dedicarte a los negocios online pero no se te ocurre ninguna idea que pueda funcionar? Pues no te preocupes, porque tienes una alternativa para ganar dinero online sin tener que montar tu propio negocio, el marketing de afiliados. El marketing de afiliados o marketing de afiliación cada vez está más de moda. Pero no es algo novedoso, que haya surgido en los últimos tiempos. De hecho, se trata de un modelo de negocio que lleva presente entre nosotros un par de décadas. Tus ganancias mediante el programa de afiliados irán en función de las veces que los usuarios de ese sitio web hagan clic en el espacio publicitario. Lógicamente, solo podrás ser capaz de ganar dinero por afiliados si tu web recibe un tráfico considerable y si aún no lo tienes, puedes mejorarlo. 28. Ganar dinero online mediante el sistema ClickBank. ClickBank es una plataforma que junta a personas o empresas que quieren,
bien poner a disposición sus productos o promocionarlos a cambio de una comisión. En definitiva, lo que define un programa de afiliados con alguna diferencia destacable. ClickBank es un sistema de marketing de afiliación con mucho prestigio y con el que te puedes sacar un dinero extra desde casa. En ClickBank se venden infoproductos, libros electrónicos, cursos, programas. Los infoproductos son algo relativamente fácil de crear, en cuanto a que no necesitan todo un proceso de diseño, fabricación, almacenaje y logística como si sucede con los productos físicos. ClickBank es una compañía en la que puedes ofrecer un producto digital, como por ejemplo un ebook o infoproducto en general. Esta plataforma posee afiliados, que serán los que promocionen tus productos y así este pueda llegar a más gente, con lo cual las posibilidades de venta de tu producto digital van a aumentar considerablemente. Es una excelente oportunidad de ganar dinero online, ya que todos ganan, tú ganas al venderse más tu contenido, y el afiliado y el propio portal también ganan, al llevarse ambos una comisión por la venta de este producto digital. 29. Telemarketing. Seguro que sabes de qué te hablo si te pido que te acuerdes de esa amable señorita que te llama ofreciéndote algún producto a unas horas intempestivas, cuando estás plácidamente en tu casa después de un duro día de trabajo. Pues eso es el telemarketing y déjame decirte que es un empleo online con futuro. Telemarketing es el proceso mediante el cual una empresa intenta vender sus productos y servicios a través de un contacto telefónico. A pesar de ser la definición más frecuente de telemarketing, esta puede variar de acuerdo con el tipo de empresa. Un telemarketer, también conocido como asesor o agente telefónico, es aquella persona que llama a los clientes para ofrecerles el producto o servicio de la empresa. Las personas que trabajan como telemarketers pueden actuar directamente para la empresa que representan o en un centro tercerizado que ofrece este tipo de servicios. Las personas que se preguntan qué es un telemarketer suelen confundir este concepto con el trabajo de cualquier tipo de agente de servicio al cliente. En verdad, un telemarketer cumple la función exclusiva de hacer o recibir llamadas relacionadas con la venta, promoción o upselling de un producto o servicio. Aprovecha esta excelente oportunidad, ya que hay muchas empresas que solicitan personas que trabajen desde casa ofreciendo un tipo de producto de entre los de su cartera de clientes. 30. Servicios de coaching online. Uno de los tipos existentes de coaching es el que se refiere al coaching online. Corresponde exactamente al coaching común, con la diferencia de que está enfocado al mundo online a través de medios electrónicos, tecnológicos o digitales. En general, el proceso de coaching online es guiado a través de un mentor, coach o entrenador personal que acompaña a la persona que requiere este servicio. El coach emplea estrategias prácticas con una metodología sistemática y supervisada, con la finalidad de alcanzar los objetivos previamente planteados. Si te dedicas al mundo del coaching o la psicología y quieres ahorrarte los gastos de alquiler de oficinas, despachos y demás gastos asociados, puedes ofrecer tus servicios de terapia online. Incluso si ya tienes tu consulta física, concertar algunas sesiones extra por Skype o Hangouts será una buena forma de ganar aún más dinero de manera online. 31. Facturación freelance. Si ya eres oficialmente freelance y conoces otras personas que aún no lo son y consiguen clientes para realizar sus trabajos online, puedes facturarles en su lugar. Por esta facturación, puedes cobrarle una comisión y así ambos ganan. Tú ganas, porque habrás podido ganar una comisión sin haber realizado ningún trabajo y la persona no habrá perdido ese cliente. No sabemos si es de las mejores maneras ortodoxas de ganar dinero, pero sin duda ya hay mucha gente que lo hace. 32. Servicios SEO online.
El posicionamiento SEO es una de las especialidades del marketing digital más demandadas en la actualidad y uno de los trabajos por Internet con más futuro. ¿Qué es el SEO? El SEO es el proceso de mejorar el rendimiento y la experiencia de una web para que gane mayor visibilidad en los motores de búsqueda. En concreto, el SEO consiste en posicionar en los resultados de búsqueda orgánicos. Los resultados orgánicos se basan al 100% en la calidad. Y no son paga y gana. Es precisamente en los resultados orgánicos donde el SEO cobra importancia. ¿Por qué es importante el SEO? El SEO es una gran manera de atraer más tráfico, clientes potenciales, clientes e ingresos a cada negocio o empresa. Dada la gran competencia que existe entre profesionales que ofrecen sus servicios o tiendas online, quieren ya aparecer en el primer lugar en las búsquedas de Google y ser así la opción preferente. Para ello, y si eres un experto SEO, podrás ofrecer tus conocimientos a particulares y empresas y ganar dinero de esta manera. Al ser un trabajo totalmente online, podrás realizarlo fácilmente desde casa. 33. Link Building. En el mundo del blogging y el marketing de contenidos, el SEO es uno de los factores clave que hacen tener éxito a este tipo de profesionales. Y sin duda, la obtención de enlaces externos de otras páginas relevantes que estén directamente relacionadas con tu temática para obtener mayor autoridad es una de las técnicas más efectivas. Aunque el link building se suele hacer de manera voluntaria y natural entre bloggers, existen portales web que te proponen escribir sobre algo relacionado con la temática de tu blog y uno o varios enlaces to follow. A cambio, puedes ganar dinero dependiendo de la calidad que le otorguen a tu blog. 34. Webinars. Los expertos en alguna materia, en ocasiones imparten webinars gratuitos para tus seguidores o gente que esté interesada en ver una conferencia online cómodamente desde su casa. Estratégicamente, al final del webinar puedes informar de algún infoproducto que tengas disponible para comprar en tu web y que sea la ampliación de la información que has contado en tu conferencia online. De esta forma, y al igual que ocurría con los productos freemium anteriormente explicados, estarás regalando algo de tanto interés que tu público querrá comprártela a continuación. 35. Bitcoins. El Bitcoin es la moneda digital que está siendo usada para ganar dinero por Internet por muchas personas en el mundo. En algunos países, aunque aún es poco conocida, cada vez está teniendo más éxito entre las personas que quieren ganar un dinero extra desde casa y por Internet. Para comprender cómo funciona el negocio online de los bitcoins, deberemos tener claros varios conceptos. Bitcoin, básicamente son cadenas de números encriptados mediante algoritmos muy complejas, generadas por este grupo de equipos igualmente complejos. Monedero Bitcoin es un software que deberás instalar en tu ordenador y donde se acumular las cadenas de código que consigas. Minas de bitcoins son webs donde simplemente por realizar acciones muy sencillas, consigues minar o liberar bitcoins. Vistos estos conceptos, te doy algunas ideas. Instalado tu monedero Bitcoin, debes entrar en esta serie de webs o minas de bitcoins y siguiendo las instrucciones, debes realizar estas acciones sencillas. Suelen ser resolver un captcha o un acertijo. Una vez los resuelves, se te libera una cantidad de bitcoins, que están encriptados con un código, como te he explicado. Ese código puedes copiarlo dentro de tu monedero de bitcoins y la cantidad irá aumentando tanto como captchas y acertijos vayas resolviendo. Como te imaginarás, la cantidad de bitcoins de la que dispongas tiene una equivalencia en euros, dólares o la moneda que manejes.
El negocio está en que habrás conseguido dinero digital tan fácil como lo estás leyendo y podrás comprar en tiendas online que acepten este medio de pago. Empresas reconocidas como WordPress, Reddit, Microsoft, Dell, Mega o Expedia y varias más, ya aceptan el Bitcoin como medio de pago. 36. Anunciando tus viajes en carro online. Desde hace unos años a esta parte y aprovechando los años de crisis en los que el precio de la gasolina ha subido bastante, muchos particulares están consiguiendo monetizar sus viajes en carro. Bien sea por motivos laborales o de ocio, desde webs como la famosa BlaBlaCar, puedes anunciar el trayecto que tengas pensado hacer y poner a la venta el número de plazas libres que tengas, junto con las características de tu carro. Esta forma de hacer negocios por Internet es totalmente fiable. Además, conectas el método online con el offline. 37. Inversor Business Angels. ¿Qué es un Business Angel? Los ángeles inversores, o ángeles de negocios, son personas que invierten su dinero en la fase inicial de compañías emergentes a cambio de una participación en capital. Habitualmente, ejercen también un rol de mentor y ofrecen su consejo y experiencia a los emprendedores. En sus etapas iniciales, las startups ponen en marcha todo tipo de estrategias de financiación para sacar adelante sus proyectos. Una de las formas de hacerlo es recurrir a un Business Angel, es decir, a personas con un elevado capital que deciden invertir en empresas de reciente creación a cambio de una participación en capital en el futuro negocio. Desde sus orígenes en el mundo de los escenarios, los Business Angels han pasado a ser más conocidos en entornos como Silicon Valley, donde suelen apoyar a firmas tecnológicas emergentes. Su participación económica en las empresas cubre el hueco entre las inversiones semilla o seed capital, que normalmente viene de personas cercanas a la empresa, y el capital riesgo, que procede de fondos de inversión y se realiza en etapas más avanzadas del negocio. A estos ángeles de la inversión se les incluye en la categoría de inversores informales y suelen ser personas con una amplia fortuna personal y una extensa experiencia en el mundo de los negocios. Por lo general, invierten entre $25,000 y $100,000 en una empresa, aunque en ocasiones estas cifras pueden ser mayores. El objetivo de los Business Angels es, por un lado, obtener beneficio de su apuesta empresarial, pero también, por otro, ayudar a los emprendedores a llevar al mercado su idea de negocio con éxito. El papel de estos inversores llega a ser determinante en el caso de muchos proyectos empresariales, ya que al involucrarse no solo aportan dinero, sino habitualmente su experiencia, consejo, red de contactos y visión de negocios, lo que puede marcar la diferencia entre una idea y una compañía viable. Empresas hoy convertidas en gigantes corporaciones como Ford, Apple o Amazon, contaron con el apoyo de Business Angels en sus etapas iniciales. Si dispones de un cierto capital económico, puedes invertir en startups o proyectos online con futuro, que estés convencido que van a triunfar y les augures un buen futuro, pero que en esta fase inicial no dispongan de suficiente capital como para desarrollar su modelo de negocio. Además de inyectar dinero, puedes ser su mentor. Tienes mucho carisma y una contrastada marca personal dentro del sector donde pretendas llevar de la mano a este nuevo proyecto. A cambio, cuando el proyecto eche a rodar, tú percibirás un porcentaje de los beneficios. Este modelo de Business Angels está muy extendido en Estados Unidos. 38. Podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es un contenido en audio, disponible a través de un archivo o streaming. La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda, el usuario lo escucha cuando desea hacerlo.
Puede oírse en diversos dispositivos y esto ha ayudado a aumentar su popularidad. Normalmente, el podcast aborda un asunto específico para construir una audiencia fiel. En la actualidad, la dinámica y acelerada vida urbana exige mucho de las personas. Cada vez más nos quedamos sin tiempo para realizar nuestras tareas. Cada día tenemos menos tiempo para hacer más cosas. Esto también es cierto cuando hablamos del consumo de contenido. Cada día que pasa, tenemos más contenido que consumir y menos tiempo para eso. El podcast llegó para ayudar a aprovechar el tiempo disponible y aumentar la productividad diaria. Esto es posible debido a la facilidad de solo dar play y escuchar contenido, ya sea en el auto, en el autobús, en el gimnasio, durante el almuerzo y así sucesivamente. Es sabido por todos, que entre los formatos de más éxito y además de futuro, destaca el video y audio en formato podcast. En este caso, la versatilidad que proporciona a tu público objetivo el estar escuchando programas de radio o entrevistas a referentes de tu sector profesional a la hora que quieras y haciendo alguna otra tarea, son fantásticas. Este trabajo lo puedes hacer cómodamente desde casa y puedes aprovechar para informar a tus oyentes de los productos que ofreces en tu web o ganar un dinero extra dejando que algún anunciante se promocione dentro de tu espacio. 39. Invertir online en bolsa y divisas. Si tienes conocimientos de bolsa y mercado de valores, puedes ser tu propio broker online y trabajar desde casa invirtiendo tu capital en este tipo de negocios. La banca y las empresas especializadas en este tipo de negocios ya tienen plataformas para que tus inversiones las puedas hacer cómodamente desde casa y por internet, convirtiéndose en un negocio online con mucho futuro. 40. Desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Qué es una app? Una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil, ya sea teléfono o tableta, y que se puede integrar a las características del gadget, como su cámara o sistema de posicionamiento global, GPS. Además se puede actualizar para añadirle nuevas características con el paso del tiempo. Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo en Internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión a la red. Cada vez más empresas están lanzando programas de este tipo para ayudar a sus clientes a encontrar restaurantes cercanos, por ejemplo. Desde que surgiera hace ya muchos años el boom de los smartphones, son muchos los informáticos, desarrolladores o simplemente aficionados de la programación, los que están emprendiendo como freelance en este tipo de negocios. Además, los smartphones cada vez son más inteligentes y con la llegada de la era 3.0, me atrevo a afirmar que esta puede ser una de las profesiones con más futuro si quieres emprender. 41. Ganar dinero con Google AdSense. Es otra de las creaciones geniales de Google, con la cual, si tienes una empresa en Internet tipo e-commerce o simplemente ofreces tus servicios como freelance, puedes apostar por invertir en publicidad dentro de tu web o blog. De esta manera, a mayor número de clics tenga cada uno de los anuncios que insertes en tu web, tú ganarás más dinero. Para conseguir que esta forma de ganar dinero online te sea rentable, deberás tener un gran tráfico web, una audiencia fidelizada y ofrecer a tu público contenido de mucho valor. 42. Facebook Ads. Quizás alguna vez te has preguntado por qué mientras te desplazas con el mouse en tu muro de Facebook, te salen publicaciones donde pone publicidad. Pero que en realidad no te molestan tanto que aparezcan, ya que están casi siempre relacionadas con la temática que te interesa o con tu profesión. Esto es porque existe la posibilidad de que los negocios que hacen marketing online en redes sociales como esta, segmenten sus anuncios solo para su público objetivo que comparte los mismos intereses.
Así ellos tienen mayor probabilidad de vender sus productos por Internet. De esta forma, si tienes un negocio por Internet, no dudes en invertir algo de dinero en Facebook Ads. Te reportará siempre mayores beneficios, pudiendo incluso captar clientes que no estaban interesados inicialmente en tu producto. 43. Twitter Ads. En este caso ocurre igual que en el caso anterior de Facebook, cuando te salen publicaciones publicitarias en el timeline de Twitter. Estos anuncios solo se activan cuando se cumplen los criterios marcados por el anunciante. Así, ellos se aseguran de que aumente también la probabilidad de compra online por tu parte. Puedes invertir en publicidad en Twitter, empleando hashtags para que obtengas más impresiones y así estos te puedan traer beneficios extra a tu negocio online. 44. Venta de infoproductos. ¿Qué son los infoproductos? Un infoproducto es un artículo digital donde los datos y la información se estructuran en un formato específico para instruir, educar o guiar al consumidor hacia un propósito predefinido. Los infoproductos ofrecen un contenido valioso de acuerdo con el público al que están dirigidos. Están directamente relacionados con el área de especialidad del autor, quien puede ser un experto con una marca personal o perteneciente a una compañía. El formato puede ser escrito, en audio, en video o una combinación de estos. Un buen infoproducto proporciona un proceso y las herramientas para que el cliente pueda pasar del punto A al punto B. ¿Para qué sirve un infoproducto? Como puedes comprobar, un producto digital te permite guiar a los consumidores para que cumplan un propósito específico. Puedes lanzar tus primeros productos digitales de forma gratuita. Así conocerás a fondo las necesidades de contenido de tu público objetivo y podrás hacer adecuaciones para tu producto final. Si eres un blogger ya consagrado y llevas un tiempo publicando contenido de valor, quizás sea la hora de monetizar de alguna manera todas esas horas de trabajo que te ha llevado compartir tus conocimientos con tus lectores. Una manera muy interesante es ofreciendo a un precio asequible algún infoproducto, como un ebook o un curso gratis. Si tienes un tráfico considerable y un público objetivo ya fidelizado, será una buena idea de negocio online y con futuro, si sigues manteniendo tu audiencia. 45. El sistema cashback para ganar dinero online. Este sistema es el que utilizan webs como Aclamio, que básicamente son intermediarios de las tiendas online donde estés pensando comprar. El funcionamiento es muy sencillo. Si por ejemplo quieres comprar un libro en Amazon, en vez de entrar directamente por su web oficial, entras a través del buscador que posee Aclamio. Cuando finalices tu compra, podrás recibir una pequeña parte de lo que te has gastado de vuelta. Con lo cual habrás ganado, o te habrás ahorrado, según como quieras verlo, algo de dinero extra por cada compra que realices online. Esto es posible gracias al porcentaje que este tipo de webs se llevan por traer a sus usuarios a la tienda que buscabas. 46. Jugar gratis online. Existen multitud de páginas web donde puedes jugar online de forma gratuita y así pasar un buen rato en Internet. El negocio está en que contra más tiempo pases jugando, más dinero puedes ganar. Mientras tanto, el juego va mostrando algunos anuncios, que son los que sustentan la plataforma. Hay ocasiones en las que cuando acaba la versión gratuita del juego, debes comprar o conseguir créditos para pasar a la versión avanzada. 47. Posicionamiento de apps, ASO. Básicamente esta forma de hacer negocio por Internet está basada en hacer SEO a través de las tiendas de aplicaciones como Google Play o App Store de Apple. De igual manera que ocurría con el SEO, tu aplicación tendrá mucha mayor visibilidad, será más descargada y por tanto podrás llegar a ganar más dinero, cuanto mejor ASO tenga. 48. Resolver captchas como fuente de ingresos online.
¿Qué es un CAPTCHA? Un CAPTCHA es un test público y automático para distinguir a los ordenadores, bots o robots de los humanos. Es un tipo de medida de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta. Un CAPTCHA ayuda a proteger del spam y del descifrado de contraseñas, pidiendo al usuario que complete una simple prueba que demuestre que es un humano y no un ordenador, bot o robot que intenta acceder a una cuenta protegida con contraseña. Los CAPTCHA ofrecen protección contra entradas digitales remotas, ya que hacen posible que solo un ser humano con la contraseña correcta pueda acceder a la cuenta. Los CAPTCHA funcionan porque los ordenadores pueden crear imágenes distorsionadas y procesar una respuesta, pero no pueden leer o solucionar un problema del modo que lo hace un humano para superar la prueba. Muchos servicios web, incluido Google, utilizan los CAPTCHA para tratar de evitar las entradas no autorizadas en cuentas. Puedes ver también CAPTCHAs en otros sitios web que proporcionan acceso a información confidencial, como cuentas bancarias o tarjetas de crédito. En un principio, cuando has leído esto, te puede haber parecido un poco extraño que puedas ganar dinero resolviendo CAPTCHAs. Y es que los aparentemente poco útiles espacios donde tenemos simplemente que escribir lo que nos escriben justo arriba para acceder a algún lugar de mayor privacidad y confirmar que no somos robots, tiene también su negocio en Internet. Existen webs únicamente dedicadas a mostrarte CAPTCHAs para resolver. Estas venden la respuesta correcta que das a otras webs, las cuales los insertan en sus páginas como requisito para alguna descarga que un usuario quiera hacer en ellas. Tan simple como eso. El único inconveniente es que no te harás rico online de esta forma, ya que se estima que pagan de 50 céntimos a $1 por cada 1000 CAPTCHAs resueltos. 49. Diseñador web WordPress. Dentro del negocio freelance o asalariado del diseño de páginas web, está muy de moda el diseño con el CMS WordPress. Un diseñador WordPress es un técnico especializado en dicha herramienta que además es diseñador web. Cuando hablamos de diseñador web nos referimos a una persona que sabe diseñar en Photoshop y transformar un diseño en una maqueta HTML/CSS, que es el lenguaje estándar en el que funcionan las páginas web. La ventaja de contratar los servicios de un diseñador WordPress es que son capaces de modificar el diseño de una página web realizada en dicha herramienta. Cuando creamos una página web en WordPress utilizamos un tema o plantilla para dotar a la web de un diseño y funciones concretas. Es bastante habitual que el diseño del tema no se adapte completamente a la imagen que requieren las empresas, al tipo de colores corporativos, el logotipo, etc. Es en ese momento cuando las empresas necesitan acudir a un diseñador WordPress, que puede ser tú, para que retoque el estilo y diseño de su tema WordPress para adaptarlo a la imagen de su marca. Alrededor del 25% de webs que existen hoy en día en Internet están hechas con este gestor de contenido y lo mejor es que esa cifra va cada vez aumentando de manera exponencial, debido a su interfaz intuitiva y totalmente personalizable. Además, dispone de una gran cantidad de plugins que te ayudarán a desarrollar una web impresionante. Se prevé que este CMS ha venido para quedarse y por tanto es una profesión con gran futuro. 50. Sé creativo. En estos años de crisis, han surgido multitud de nuevas profesiones, que, si nos las hubieran contado en los años 90, cuando muchos de nosotros comenzábamos a saber qué era esto de Internet, no las hubiésemos imaginado. Y es que en tiempos de crisis es cuando afloran las ideas, nuestra creatividad y ese talento oculto que todos, absolutamente todos llevamos dentro. En la cultura oriental de hecho, crisis significa oportunidad. Concluyendo. A continuación, te doy algunos consejos que pueden ayudarte a comenzar a generar ingresos por Internet o aumentarlos.
La paciencia es clave. Muchas de las ideas que te propuse antes requieren de invertir una buena cantidad de tiempo y energía antes de ver ingresos significativos. Puede que pasen varios días o semanas hasta que notes un cambio. Ten esto presente al momento de probar un trabajo nuevo. Aprovecha lo que ya sabes hacer. Lo bueno de muchos trabajos de Internet es que no requieren títulos profesionales, tan solo alcanza con que tengas la habilidad suficiente para hacer algo. En este sentido, si sabes tocar la guitarra, por ejemplo, tal vez puedas dar clases en línea. No importa que no tengas un título de profesor, si sabes tocar el instrumento y tienes una noción mínima de habilidades didácticas, ya puedes comenzar a enseñar. Aprovecha los tiempos muertos. Si te pasas 2 horas o más al día mirando videos de YouTube o redes sociales, puedes hacer un mejor uso de tu tiempo. En lugar de mirar cosas en el teléfono celular de manera pasiva puedes, por ejemplo, empezar con cualquiera de las opciones que te mencioné anteriormente y ganar dinero extra desde casa. Anímate a aprender cosas nuevas. Puedes acceder a montones de cursos y tutoriales gratuitos que hay en Internet y YouTube para desarrollar nuevas habilidades que te resulten útiles. Por ejemplo, si deseas probar la impresión bajo demanda, pero no sabes por dónde comenzar, puedes buscar tutoriales muy detallados en YouTube que te darán montones de consejos y herramientas para poder comenzar. Como puedes observar, hay muchísimas formas de ganar dinero con Internet. Con toda la expansión y crecimiento de los negocios online han surgido todas estas oportunidades online que te permiten ganar algo de dinero online. Anímate a ganar dinero por Internet. Con tan solo tu celular o computadora y conexión a Internet ya puedes empezar a ganar dinero. Ahora es tu oportunidad. Trabajar desde casa y a través de Internet es completamente posible. En conclusión, ganar dinero por Internet ofrece una amplia gama de oportunidades para diversificar tus fuentes de ingresos y, en algunos casos, incluso construir una carrera en línea. Sin embargo, es fundamental entender que no existe una fórmula mágica para el éxito financiero en línea. Requiere esfuerzo, dedicación y a menudo la adquisición de habilidades específicas. La versatilidad de las opciones disponibles, que incluyen trabajos remotos, negocios en línea, marketing digital y más, permite a las personas encontrar la vía que mejor se adapte a sus talentos e intereses. Al mismo tiempo, es esencial ser cauteloso y estar alerta ante posibles estafas en línea y oportunidades engañosas. La tecnología y la conectividad global siguen impulsando el crecimiento de esta tendencia, y cada vez más personas encuentran formas efectivas de aprovechar el poder de Internet para generar ingresos. Como en cualquier empresa o negocio, la perseverancia y la educación continua son clave para alcanzar el éxito financiero en línea.